El sonido de la lluvia golpeando las tejas metálicas del refugio municipal era la única música en ese frío amanecer en Iztapalapa. Dentro, rodeada de colchones gastados y suspiros invisibles, una mujer con los pies hinchados y el aspecto cansado apretaba entre sus dedos un pequeño rosario de madera gastada por el tiempo. Era todo lo que quedaba de su abuela, su fe, su historia. Se llamaba Lupita Morales. Tenía 28 años, pero sus ojos mostraban décadas de fatiga. Su respiración era silenciosa, pero cargada de dolor. Había algo en la forma en que se sentaba, con las rodillas juntas, la espalda encorvada y las manos apretando su propio vientre vacío, que decía más que cualquier palabra. Detrás de ese abrigo prestado había una profesora de infantil que perdió su colegio, su hogar, su futuro, y aún así seguía en pie. ¿Cuántas mujeres sencillas han caminado por toda una ciudad hambrientas y asustadas, esperando solo una oportunidad para ser vistas? Ese día, Lupita bajó las escaleras de la fe con un papel arrugado en el bolsillo y una decisión en el pecho. Si el mundo no le abría una puerta, se arrodillaría ante él. Pero nadie imaginó lo que pasaría cuando ella hiciera eso. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis algo. Hubo un momento, en esa silenciosa mansión de Lomas de Chapultepec, en que ocurrió lo imposible ante los ojos de quienes ya no creían en nada. Se suponía que iba a ser solo otra entrevista de trabajo. Una niñera pobre y cansada, arrodillada en el frío suelo de la cocina de una casa rica. Pero dos niños, que no habían dicho ni una palabra desde la muerte de su madre, vieron a esa mujer de rodillas y algo ha cambiado. Los gemelos, Luna y Sol, que durante más de un año no reaccionaron a terapeutas, medicina ni afecto, rompieron su silencio de una manera inexplicable. Y su padre, Alejandro Castañeda, un hombre que había cerrado su corazón junto con los recuerdos de su esposa fallecida, se detuvo en la puerta, incapaz de parpadear, porque lo que vio en ese momento, todo cambió. Y ahora, antes de contarte qué más pasó, si esta historia ya ha tocado algo dentro de ti, si también crees que los gestos simples tienen el poder de sanar, si alguna vez te has sentido pequeño delante del mundo, pero aún así has continuado, deja tu apoyo aquí, una especie de inscripción, una oración silenciosa, porque Lupita no tenía más que fe, y quizá hoy tú seas parte de su respuesta. El sol apenas había salido cuando Lupita bajó de la furgoneta que la trajo del campo a la estación de autobuses de Ciudad de México. El aire aún llevaba el olor a contaminación, mezclado con pan dulce que provenía de alguna panadería lejana. Pero para ella, todo olía a incertidumbre. La mochila que llevaba a la espalda era demasiado ligera. Por dentro, solo un cambio de ropa, jabón agrietado y el rosario que su abuela le había dado el día de su primera comunión. Eso era todo. El cuerpo dolía, los pies palpitaban, pero los ojos, sus ojos ya no lloraban. Habían aprendido a soportar en silencio. El primer día caminó durante 7 horas con el nombre Lupita Morales, escrito con una letra ordenada en un sobre marrón. Llamaba a puertas que nunca se abrían, repartía currículums que se rompían segundos después, escuchaba risas ahogadas tras recepciones lujosas. ¿Tienes alguna referencia?, preguntaron, y simplemente bajó la mirada. ¿Cómo explicar que la escuela de arcilla donde enseñaba ya no existe? ¿Que los documentos se quemaron con la casa? ¿Que los estudiantes, sus únicos testimonios, estaban dispersos en aldeas sin internet ni teléfono? Era más fácil decir que no había nada, ni a nadie que se preocupara por ella. El segundo día, los zapatos ya estaban perforados. Dormía sentada en un cuadrado, apoyada en un banco de cemento, con la cabeza apoyada en las rodillas. A primera hora de la mañana, un guardia la pinchó con la punta de su linterna.
Este no es lugar para mujeres decentes. Ella simplemente le dio las gracias y se levantó, como si entendiera lo que no debería tener que aceptar. Al tercer día fue a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde un sacerdote amable, al ver su estado, le regaló una barra de pan rancia, un vaso de café flojo y un nombre garabateado en una servilleta. Agencia Manos de Luz, Colonia Roma. Dijo que allí, a veces, ayudaban a mujeres de fe. Con los pies en carne viva, Lupita cruzó media ciudad en un autobús abarrotado. El edificio era antiguo, con azulejos rotos en la fachada y el olor a producto de limpieza caducado. Dentro, el sonido amortiguado de una radio sonaba una vieja balada de Rocío Dúrcal. La recepcionista era una señora con un moño apretado, gafas en la punta de la nariz y una expresión demasiado cansada para preocuparse por historias tristes. ¿Nombre? Lupita Morales. Edad: 28. ¿Referencia? Silencio. La mujer suspiró sin mirarla a los ojos y empujó una forma. ¿Quieres limpiar casas o cuidar de niños? Lupita dudó. Pensó en los estudiantes del colegio, en los dibujos coloridos pegados en la pared de arcilla, en las pequeñas risas que adornaban el sonido de la mañana. Niño, respondió. La mujer arqueó una ceja. Tengo una vacante, pero te advierto, nadie dura más de una semana. Las chicas no hablan. La madre murió, el padre es un hielo, y la casa parece una tumba. ¿Quieres probar? Lupita no respondió. Él simplemente cerró los ojos un momento y dijo, sí. La recepcionista abrió un cajón, sacó un sobre sellado con un sello rojo y se lo entregó con la punta de los dedos. Alejandro Castañeda, Lomas de Chapultepec, ¿sabes dónde está? No. Entonces pregunta, pero ve decente. Si llegas tarde, no abren la puerta. Lupita le dio las gracias con una sonrisa tímida, sosteniendo el sobre como si fuera un billete al otro lado de la vida. Al marcharse, sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por un hilo de esperanza, que obstinadamente no murió. Fue a un baño público y se lavó lo mejor que pudo, usando jabón de coco y papel higiénico roto. Se ató el pelo, alisó su blusa con las manos mojadas y susurró frente al espejo agrietado, «Sé lo que Dios quiera». Cuando me fui de allí, el sol ya estaba saliendo con fuerza y el calor empezó a pesar sobre la piel. Pero dentro, algo se iluminó. Y cuando cogió el autobús hacia Lomas, sentada junto a una señora que sostenía un ramo de rosas rojas, olía un aroma dulce que le recordaba a su infancia. Cerró los ojos y rezó. De camino, el cristal del autobús reflejaba su rostro cansado. Se vio a sí misma y tuvo miedo. ¿Cuándo se hizo tan mayor? Pero entonces, en ese silencio amortiguado pensó, ¿por qué la gente solo ve lo que muestra el espejo y no lo que lleva el corazón? ¿Cuántas humildes mujeres han cruzado ciudades enteras con esperanzas rotas, esperando que algún día alguien viera su coraje tranquilo? Si has pasado por algo así, o conoces a alguien que se haya sentido invisible, comenta aquí. Di, creo, lo he vivido, o simplemente, qué fortaleza. Porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos vea. Lupita bajó del autobús con el sobre en las manos y los ojos húmedos. Delante de ti, puertas doradas, cámaras, altas barandillas y una entrada de piedra blanca que conduce a la mansión Castañeda. Respiró hondo, se alisó el pelo lo mejor que pudo y se dirigió al interfono. Al otro lado de la línea, una voz metálica. Nombre, Lupita Morales. He venido por la vacante. Un silencio. Entonces, la puerta se abrió lentamente, con un crujido profundo, que parecía anunciar mucho más que una simple entrevista. Pero lo que Lupita no sabía era que esta casa guardaba un secreto, y ella, sin querer, acababa de abrirle la puerta. La puerta se cerró tras ella con un estruendo sordo, como si el mundo exterior se hubiera cortado en un instante. Delante, la mansión Castañeda parecía un palacio sepulcral,
rodeada de muros de hiedra perfectamente recortada, esculturas de piedra importadas y un camino de piedras blancas que conducía a una doble puerta de madera tallada. Cada detalle irradiaba riqueza y perfección, pero nada allí parecía vivo. Ni siquiera las plantas parecían respirar. El silencio era denso, cortante, casi sagrado. Lupita subió los escalones con pasos cortos, con el corazón desfasado. Cuando sonó el timbre, una melodía clásica resonó por toda la casa, y pronto la puerta se abrió con precisión matemática. Al otro lado, una mujer con un moño rígido y expresión de mármol. «Soy la señora Teresa. Sígueme». La voz era baja, pero cargada de superioridad. Sin intercambiar más palabras, condujo a Lupita por un pasillo de suelos encerados y paredes cubiertas de viejos cuadros. El olor era a cera, barniz y ausencia. Sin risas, sin música, sin fotos de los niños. Solo retratos demasiado grandes, silencios demasiado largos y un frío que enfriaba el aire. Cuando llegaron a la cocina, grande e impecable, la ama de llaves señaló una silla y se marchó, como si tuviera prisa por desaparecer. Lupita se quedó allí sola. Se quitó la mochila de la espalda, la dejó en la silla y respiró hondo. El lugar era precioso, pero sentía algo pesado en el aire, como si esa casa estuviera de luto, como si dentro todo se hubiera detenido a tiempo. Caminó hasta el fregadero, miró a su alrededor, y como hacía desde niña, se arrodilló discretamente en el frío suelo. Cruzó los dedos y rezó en voz baja. «Gracias, Dios mío. No sé si me quedaré, pero gracias por dejarme venir». Las palabras apenas salieron cuando sintió algo extraño. Un escalofrío en la nuca, se giró despacio. De pie en el umbral, dos chicas idénticas la observaban. Vestidos pequeños, de pelo oscuro y blancos. Luna y Sol. Tenían unos ojos enormes, muy hundidos, y una expresión que mezclaba asombro y calma. No dijeron nada. Simplemente se acercaron en absoluto silencio, sus pies descalzos deslizándose por el suelo como si flotaran. Uno de ellos, Sol, se puso junto a Lupita y le tocó el hombro. La otra, Luna, estaba sentada en el suelo frente a ella, sin apartar la mirada. El tiempo se detuvo. La escena, sencilla para cualquier otro ojo, era sagrada allí. La ama de llaves volvió a la puerta lista para apartar a las chicas, pero se detuvo al ver lo que se estaba formando. En la entrada de la cocina, inmóvil, estaba Alejandro Castañeda. Traje impecable, rostro inexpresivo, aspecto endurecido por el dolor. Observó todo con una mezcla de sorpresa y confusión. No dijo ni una palabra, pero en ese momento algo tembló en su rostro. Un músculo en la mandíbula, un largo guiño. Era como si un muro interno comenzara a resquebrajarse desde dentro. Lupita no le vio. Aún de rodillas, miraba a las chicas como si contemplara un milagro silencioso. No se dijo ni una palabra esa mañana, sin instrucción, sin contrato, sin entrevista. Alejandro simplemente miró a la ama de llaves y dijo con voz firme: «Se queda». Luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Lupita se levantó lentamente, sin entender del todo lo que había pasado. Las chicas seguían allí. Sol tomó su mano. Luna apoyó la cabeza en su cintura por un breve segundo. Luego se marcharon al llegar, en silencio, como pequeñas sombras de un pasado que nadie se atrevía a tocar. La ama de llaves, visiblemente molesta, carraspeó: «Tu habitación está al final del pasillo trasero, izquierda. Espero que sepas cómo seguir las reglas. Las otras niñeras ni siquiera duraron 3 días». Lupita simplemente asintió. No respondió. Había algo en esa casa que aún no entendía, pero que sentía. Un vacío oculto bajo el lujo. Un grito de auxilio que nadie escuchó. Y ahora, por primera vez desde que todo se vino abajo en su vida, no se sentía invisible. Esas chicas, la forma en que la miraban, el toque ligero en el hombro, eso no era común. Era como si alguien allí arriba
Le hubiera susurrado que estaba exactamente donde debía estar, pero ¿qué ocultaban esos niños tras el silencio? ¿Y qué había pasado realmente con la mujer que una vez ocupó esa casa? Porque en esa casa llena de belleza, algo oscuro aún flotaba en el aire. Y Lupita estaba a punto de descubrir que no todo el silencio es paz. Algunos esconden gritos que el mundo se niega a escuchar. El primer rayo de sol entraba por la estrecha ventana de la sala de servicio, dibujando una banda dorada sobre la sábana destartalada donde dormía Lupita. El colchón crujía con cada movimiento y el olor a humedad en las paredes se mezclaba con el lejano aroma del café que venía de la cocina principal. Se despertó antes de que sonaran las campanas de la iglesia, como siempre, con el alma alerta y el corazón aún pesado por la noche sin dormir. Se incorporó en la cama, sacó el rosario del bolsillo del pantalón y le dio las gracias en silencio. Estaba allí, respirando, y eso ya era una victoria. Se puso su uniforme sencillo, blusa blanca almidonada y vaqueros azul marino, y bajó las escaleras de servicio con pasos ligeros. La cocina seguía vacía. En el mostrador, una lista manuscrita de la señora Teresa indicaba la rutina del día. Alimentar a los niños. Sigue el plan. Café, gachas y zumo sin azúcar. Lupita miró la nota un momento, luego respiró hondo, rompió la hoja en dos y la guardó discretamente en el bolsillo. Se acercó a la nevera y abrió la puerta con cuidado, como alguien que invade un templo. Los ingredientes destacaban: fruta fresca, huevos, leche entera, vainilla mexicana e incluso palitos de canela. En cuestión de minutos, la cocina se llenó de un aroma dulce, cálido y acogedor. Pequeñas tortitas se doraban en la sartén, una a una, mientras el zumo de naranja se exprimía a mano, como hacía su abuela los domingos por la mañana en Oaxaca. Poco después, pequeños pasos resonaron en el pasillo. Los gemelos aparecieron uno al lado del otro, con los ojos aún hinchados por el sueño. Luna llevaba una muñeca de la mano. Sol le apoyó una manta descolorida contra el pecho. Ambos se detuvieron en la puerta y observaron la escena con extrañeza. Sobre la mesa, dos platos coloridos con tortitas en forma de corazón, frutas cortadas en forma de estrellas y una olla de miel en el centro. Lupita no dijo nada. Él simplemente sonrió y acercó su silla a ellos. Sol fue el primero en acercarse. Olfateó la comida con cautela. Luna dudó, pero se sentó. El silencio entre los tres era pesado, pero no incómodo. Era un silencio de prueba, como si las chicas intentaran entender qué clase de presencia era esa. ¿Un intruso? ¿Otro desconocido? ¿O algo nuevo? Comieron despacio, sin prisa. Miraban a Lupita de vez en cuando, como si esperaran que en cualquier momento cambiara, gritara o desapareciera, pero seguía allí, cortando pequeños trozos para ellos, vertiendo agua, pasándose la mano suavemente por el pelo. Cuando los platos quedaron vacíos, Sol apoyó la cabeza en la mesa, satisfecha. Luna observó la miel que se deslizaba por el plato y, en un gesto tímido, pasó el dedo y se lo llevó a la boca. Lupita rió suavemente. Las chicas no se rieron de vuelta, pero tampoco se alejaron. Durante el baño, Lupita preparó la bañera con agua tibia y gotas de lavanda. Cantó una canción antigua, una de esas que aprendió en la radio de batería mientras ayudaba a su abuela a colgar ropa en el tendedero. La voz era baja, casi un susurro, pero llena de recuerdos. Las chicas no reaccionaron, pero no apartaron la mirada. Se quedaron allí en silencio, como si escucharan una historia sin entender las palabras, pero entendiendo el sentimiento. El día se hizo lento. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa. La ama de llaves observaba desde la distancia, y los demás sirvientes apenas intercambiaban miradas con Lupita. La comida la sirvió otra empleada, pero las chicas se negaron a comer. Más tarde, Lupita llevó un tentempié al jardín, pan de leche,
manzana en rodajas y leche caliente con canela. Aceptaron. Se sentaron en la hierba recién cortada y comieron mirando al cielo. Lupita no intentó hablar. Simplemente se sentó cerca, en silencio, y dibujó una flor en el suelo con un palo. Sol hizo lo mismo. Luna dibujó un sol. Los lazos invisibles comenzaron a formarse allí, sin sonido, sin palabras, como raíces creciendo bajo tierra. A última hora de la tarde, mientras doblaba la ropa de las niñas en la habitación, Lupita encontró un papel doblado entre las sábanas solares. Cuando lo abrió, vio un dibujo hecho con lápices de colores. Una figura de rodillas, rodeada de líneas amarillas que parecían rayos de luz. Alrededor, dos pequeños círculos. Un dibujo animado para niños, sí, pero lleno de mensajes. Era ella, era Lupita, arrodillarse como aquella mañana, y las chicas estaban cerca. Se le encogió el corazón. Se sentó al borde de la cama, sujetando el papel con manos temblorosas. No era solo un dibujo, era una respuesta, una forma de decir, te vimos. Detrás del silencio, el dolor, la desconfianza, había un vacío de conexión. ¿Pero qué significaba esa luz alrededor de la figura arrodillada? ¿Qué sintieron las chicas al ver a Lupita de rodillas? ¿Y quién más en esa casa estaba mirando sin decir palabra? Porque si incluso los niños que no hablan pueden ver tanto, ¿qué más se esconde tras esos muros impecables? A la mañana siguiente, el sonido de los pasos de Lupita resonó en el mármol de la mansión como un tímido susurro intentando no molestarla. Con cada nuevo pasillo que descubría, le sorprendía más el silencio que dominaba todo. Era un silencio que no solo venía de la falta de voces, sino de una especie de ausencia que dejaba marcas. En las paredes, retratos enmarcados mostraban a una mujer hermosa, de pelo castaño y una sonrisa dulce, casi siempre junto a los gemelos que aún eran bebés o al propio Alejandro, en tiempos más ligeros. Era Mariana, la mujer que ya no estaba, pero que seguía ocupando cada rincón de la casa. En la sala principal, un piano negro descansaba cerrado, cubierto por una fina capa de polvo. Encima, una partitura amarillenta con un bolígrafo aún descansando sobre la partitura, como si alguien se hubiera ido en medio de una canción y nunca hubiera regresado. En otra habitación, un estudio de pintura mostraba lienzos inacabados, trazos suaves, colores alegres congelados en el tiempo. Lupita no necesitaba preguntar. Ella sabía, todo eso era suyo, de la mujer que se ha ido, de la presencia que aún flotaba. Durante la preparación del almuerzo, mientras cortaba tomates y escuchaba el chisporroteo de la olla, apareció la ama de llaves Teresa con sus pasos silenciosos y su expresión habitual, entre la desconfianza y el control. Se apoyó en el lavabo, cruzó los brazos y dijo sin rodeos: «La señora Mariana murió hace poco más de un año. Accidente de helicóptero. Volvía de un congreso de arte en Guadalajara. Las chicas lo veían todo en la tele. Desde nada era igual». Lupita se detuvo un segundo, el cuchillo entre los dedos. El corazón se le encogió. Teresa continuó. Dejaron de hablar. Alejandro se sumergió en el trabajo. No acepta que nada se desvíe. La casa se quedó con ella. Y entonces se fue, dejando la información en el aire como un peso que ahora era de Lupita. Esa tarde, cuando llevó a las chicas a la habitación para que descansaran, notó que el sol golpeaba de forma diferente las ventanas traseras. Curiosa, caminó por un pasillo estrecho hasta encontrar una puerta doble, con cristales arenados y pomos dorados. Estaba cerrada con llave. A través de las grietas, vio lo que parecía un jardín, pero no un jardín viviente. Era un espacio olvidado. Las macetas se derrumbaron, la tierra secó, las plantas asfixiadas por el abandono. Lo que antes debía de ser un refugio de color y vida, ahora era un retrato de duelo. Lupita se quedó allí unos minutos, en silencio.
Apoyó la frente en el cristal y respiró hondo. Echaba de menos un lugar que nunca había conocido. Una opresión en el pecho, un deseo de hacer algo. Quizá era una locura, pero pensó, ¿y si ese jardín volvía a florecer? ¿Y si ese espacio volviera a tener color? Quizá podría tocar algo a las chicas. Quizá recordaban el olor de las flores. Quizá podrían reírse entre las hojas. Quizás, esa noche, después de bañar a los pequeños, contar una historia inventada en susurros y esperar a que se durmieran, Lupita bajó a la lavandería. Cogió una llave vieja de las docenas colgadas en la pared y se fue en silencio. Cuando encontró la que abría el jardín, el pestillo hizo un crujido seco, como un suspiro que llevaba mucho tiempo contenido. Al entrar, olió el fuerte olor a tierra sofocante, polvo en el aire, hojas muertas esparcidas, musgo creciendo en las paredes. Pero por dentro había potencial, había vida que quería volver. Caminó entre las sombras, tocando las ramas, mirando el cielo oculto por las enredaderas secas, y entonces, sin decir una palabra, empezó. Recogía hojas con las manos, daba vueltas a jarrones, arrancaba las malas hierbas espesas. Se le ensuciaron las rodillas, las uñas le cortaron la tierra, el sudor le corría por las sienes. Pero no se detuvo. Limpiaba como si estuviera rezando, como alguien que cree que tocar el suelo puede sanar el cielo. En silencio, en el parto. Y fue allí, entre un puñado de hojas secas y una raíz olvidada, donde se detuvo un momento. Se sentó en un banco de piedra manchado por el tiempo y dejó caer su cuerpo hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Dentro, un cansancio antiguo, un dolor sin nombre, un anhelo por todo lo que nunca tuvo. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita es a alguien que vea lo que siente, aunque nunca lo diga en voz alta. Lupita se secó los ojos con el dorso de la mano y se levantó. Aún quedaba mucho por hacer, y si nadie más cuidaba de ese lugar, ella se encargaría de ello. Porque creía desde el fondo del pecho que donde hay tierra aún pueden haber flores. Pero lo que Lupita no sabía es que esa decisión silenciosa, restaurar un jardín olvidado, afectaría mucho más que tierra y hojas muertas. Estaba a punto de tocar un recuerdo que el propio Alejandro juraba haber enterrado para siempre, y cuando la primera flor renació allí, no solo el jardín despertaría. El jardín empezó a mostrar signos de vida, y junto con él, algo en las niñas también empezó a brotar. Esa mañana, mientras doblaba las mantas de las gemelas, Lupita encontró otro dibujo dejado cuidadosamente bajo la almohada de Luna. Era la misma figura de siempre, una mujer arrodillada, envuelta en luz, con las manos entrelazadas en oración. Pero esta vez, a su alrededor, había trazos coloridos que parecían alas. Lupita se quedó mirando durante mucho tiempo, sin decir nada. Sintió un nudo en la garganta. Era como si esos niños vieran en ella una presencia que iba más allá de lo que el ojo podía explicar. Dobló el papel con cuidado y lo colocó entre las páginas de un cuaderno escondido en el cajón de su habitación. Bajó y encontró a Sol ya sentado en la mesa esperando el desayuno. Luna apareció pronto, arrastrando su muñeca de la mano. Sin decir palabra, los dos se sentaron uno al lado del otro. Lupita colocó los platos con fruta cortada en formas divertidas, tortitas con rostros dibujados con miel y un vaso de leche caliente. Pero antes de empezar a comer, hizo algo diferente. Se puso delante de ellos, juntó las manos en oración y bajó ligeramente la cabeza. Un gesto sencillo, lleno de reverencia y ternura. Las chicas se quedaron paralizadas. Luna levantó la cuchara en el aire. Sol miró a su hermana, luego a Lupita.
Poco a poco, como si estuviera descubriendo un nuevo idioma, extendió la mano y tomó la de Lupita. Fue un instante que no duró más que unos segundos, pero valió más que cualquier palabra. Era la primera vez que uno de los dos la tocaba por voluntad propia. Después del desayuno, Lupita llevó a las chicas al jardín. Todavía era temprano. El cálido sol se filtraba entre las hojas nuevas de las enredaderas que había estado limpiando cuidadosamente los últimos días. Llevaba un pequeño bloque de papel de colores escondido alrededor de la cintura, y sentado con ellos en el suelo de tierra, empezó a doblar figuras con delicadeza. Hizo un pájaro y luego un pequeño barco. Las chicas observaban atentamente, encantadas con el baile de las manos. Cuando Luna intentó doblar su propio papel, frunció el ceño concentrada, una expresión que arrancó una leve sonrisa en Sol. Y entonces, sorprendentemente, Sol tocó el brazo de su hermana y señaló el barco. Luna asintió, casi imperceptiblemente. Lupita contuvo la respiración. Era la primera vez que veía comunicación entre ellos. Sin voz, pero lleno de intención. Allí comenzó un juego de gestos, expresiones y silencios verbales. Con cada nuevo pliegue se revelaba una nueva conexión. Reían con la mirada, respondían con sonrisas tímidas, señalaban, conmovían, descubrían. Era como ver un puente construyéndose entre dos islas separadas por el dolor. A la hora de comer, llegó la logopeda para la sesión quincenal. Una mujer seria, con una americana beige y el pelo recogido en un moño, llamada Doctora Roberta. Acostumbrada a la resistencia de las chicas, esperaba otra sesión en blanco. Pero cuando entró en el jardín y vio a los tres sentados en el suelo, rodeados de un círculo de origami colorido y hojas de menta, se detuvo. Observaba desde lejos, en silencio. Vio a Luna levantar un cisne de papel y girarlo con los dedos. Vio a Sol empujar una flor hacia el centro. Y vio a Lupita hacer un corazón con las manos. Las chicas se rieron. Era casi imperceptible, pero se rieron. La terapeuta se llevó la mano al pecho, sorprendida. Más tarde, al salir, se cruzó con Alejandro en el pasillo y, con voz entre escéptica y asombrada, dijo: «Esto nunca le ha pasado a ningún profesional, ni siquiera conmigo, ni con nadie. Estas chicas confían en ella». Alejandro no respondió. Él simplemente frunció el ceño y apartó la mirada. Se mantuvo distante, sumergido en el trabajo y en su propio dolor. Prefería mantenerse alejado de las emociones, como si temiera que cualquier cercanía le devolviera un dolor que aún sangra. Pero esa frase del terapeuta le acompañó el resto del día. Confían en ella. ¿Por qué? ¿Qué había en esa mujer sencilla, sin título, sin currículo, sin nada, que podía soportar un silencio de un año con un solo gesto? Lupita, ajena a las conversaciones y sin esperar nada a cambio, simplemente la siguió. Sus manos seguían haciendo flores con papel, sus palabras permanecían sin decir, pero sentían. No le preocupaba ser admirada, solo quería ser útil, quería sanar, incluso sin medicina. Y creía de todo corazón que el amor silencioso es lo único que realmente transforma. Pero lo que Lupita aún no sabía era que una nueva figura observaba todo desde lejos, con ojos atentos e intenciones ocultas, y que su presencia, hasta entonces discreta, estaba a punto de interferir con todo. Porque en las casas grandes, los secretos no mueren. Simplemente esperan el momento adecuado para reaparecer. La biblioteca de la mansión olía a cuero viejo y a un silencio denso. Era la única habitación de la casa donde ni siquiera la luz se atrevía a entrar del todo. Lupita solo estaba allí para desempolvar, como indicaba la lista de la ama de llaves. Pero algo en esa habitación llamó su atención. Las estanterías llegaban hasta el techo, llenas de libros encuadernados, títulos pesados y extranjeros que nunca leería, pero cuyos nombres parecían susurrar historias prohibidas.
Mientras pasaba con cuidado el paño húmedo sobre los lomos, una de las sobras resbaló ligeramente. Al volver a colocarla, sintió que algo caía dentro de la página abierta. Era una llave pequeña, dorada y antigua, demasiado pesado para ser un armario moderno. Con el corazón acelerado, Lupita cerró el libro lentamente y guardó la llave en el bolsillo, como si recogiera una pista sagrada. No sabía qué estaba abriendo, pero algo le decía que no era casualidad. Por la noche, después de que todos se hubieran quedado dormidos y el pasillo quedara en silencio, Lupita bajó con pasos ligeros. Las suelas gastadas de su zapato no hacían ruido. Caminó hacia las puertas de cristal arenado, al final del pasillo trasero. Introdujo la llave con cuidado. Una grieta seca. La manilla giró. Mientras empujaba, el aire denso del jardín olvidado invadió el pasillo. Un olor a cosas antiguas, a flores muertas, a tiempo quieto. Lupita entró, encendiendo la linterna de su móvil. El haz de luz reveló juguetes de hierro oxidados, un balancín roto, un tobogán cubierto de hojas podridas. La tierra era dura, seca, como si nunca hubiera recibido ni una gota de agua desde la tragedia. Al fondo, un invernadero de cristales rotos, con jarrones derribados y flores marchitas. Era un santuario que se detenía en el tiempo, donde los recuerdos de la infancia de las chicas y la alegría de Mariana aún vivían, prisioneros, asfixiados. Lupita se arrodilló ante un parterre de flores olvidado y pasó los dedos por la tierra dura. En silencio, cerró los ojos. Sentí que este lugar no era solo un jardín, era un recuerdo vivo, un espacio de dolor y también de esperanza. Era allí, y no en la lujosa habitación ni en los pasillos caros, donde algo necesitaba ser curado. Pero solo tardó 2 días. 2. Que se descubriera el secreto. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el pasillo, apareció la ama de llaves Teresa con los ojos brillantes. ¿Quién te dio permiso para trastear con el viejo jardín? Lupita se quedó paralizada. No intentó mentir. Él simplemente bajó la mirada, respetuosamente. Yo he encontrado la llave por casualidad. Sentí que las chicas... Ese sitio está cerrado por una razón. La señora Mariana se encargó de él. Desde que murió, nadie ha tocado allí. No le corresponde mudarse a donde no la han llamado. Hazlo otra vez, y ni siquiera tienes que terminar el día aquí. Las palabras eran duras como el acero, y duelen más que los gritos. Lupita simplemente asintió, apretando la manta entre los dedos. Pero dentro de ella algo ya había decidido. Ese jardín no era un espacio prohibido, era un puente, y no estaba dispuesta a dejar que muriera. Esa noche, en vez de huir del enfrentamiento, tomó valor. Esperó a que Alejandro saliera de la oficina y se le acercó con humildad. «Señor Castañeda, lo siento. Sé que no debería haber entrado en el jardín, pero necesita cuidados. Y creo que puede hacerles bien a las chicas». Alejandro tardó en responder. No la miró a los ojos. Sus dedos apretaron el bolígrafo entre los documentos. Tras un largo silencio, simplemente dijo: «Haz lo que creas correcto, pero sin llamar la atención». No era un permiso oficial, pero era todo lo que Lupita necesitaba. Durante los días siguientes, volvió cuidadosamente al jardín. Cogió herramientas olvidadas del almacén, semillas compradas con lo poco que había ahorrado, y un puñado de fe. Invitó a las chicas a acompañarla. Al principio, solo miraban. Entonces empezaron a ayudar. Sol llevaba los jarrones. Luna enterraba pequeñas semillas con sus sucios dedillos. Las sonrisas tímidas aparecieron entre el barro y el viento. Era como si el jardín supiera, por fin, alguien había regresado. Una tarde, mientras plantaba una hilera de margaritas mexicanas, Luna se quitó los zapatos y pisó la tierra descalza, sintiendo el suelo como si fuera la primera vez. Sol cogió una hoja y se la entregó a Lupita con suavidad. Y cuando empezaron a salir las primeras hojas nuevas, los dos aplaudieron en silencio, como celebrando un nacimiento.
Era imposible ver esa escena sin sentir que mi corazón se ablandaba. Aquí es donde necesito decirte algo. Por muy hermosa que sea esta transformación, por mucho que el amor parezca ganar, todavía hay una sombra en esta casa que nadie ve. Y el momento más fuerte de esta historia está por llegar. Va a pasar algo que nadie está preparado para ver. Si sientes que se está gestando algo más grande, sigue, porque cuando salga la verdad, será imposible contener las lágrimas. Esa noche, mientras regaba los brotes recién plantados, Lupita notó algo extraño en la esquina del invernadero. Un papel húmedo, doblado y arrugado, atrapado entre dos ladrillos sueltos. Cuando la abrió, sintió que su cuerpo se congelaba. No era solo una multa, era una carta, escrito por Mariana, fechado unos días antes del accidente, y en ella una frase incompleta, como si alguien hubiera interrumpido sus palabras antes de que pudiera terminar. Pero, ¿qué quería decirle Mariana antes de morir? ¿Y por qué esa carta estaba oculta, lejos de todas las miradas? El olor a tierra mojada y flores renacidas se mezclaba con el suave sonido de una melodía rasgueada en la guitarra. Era una vieja canción que Lupita había escuchado en los brazos de su abuela, en noches de tormenta, cuando el mundo exterior parecía venirse abajo. Ahora ella era la que jugaba, sentada en el porche de madera del jardín restaurado, mientras los gemelos se acurrucaban entre mantas, con los ojos medio cerrados y el corazón más tranquilo. Sol sostuvo la muñeca con menos fuerza. Luna ya no temblaba en su sueño. Alejandro observaba todo desde la ventana de su despacho, con un vaso de whisky a medio beber y una opresión en el pecho que no sabía nombrar. Durante meses, esas chicas no miraron a nadie a los ojos. Durante meses se dijo a sí mismo que era mejor así, que el dolor pasaría con el tiempo, pero ahora había color en los dibujos de Luna. Sol sonrió al ver a Lupita y se preguntó, ¿cómo había tocado esta mujer tan simple, tan invisible, lo que ni siquiera los médicos podían alcanzar? A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano del trabajo. Entró en el jardín con pasos discretos, sin armar un escándalo. Lupita estaba arrodillada junto a las chicas, mostrándoles cómo plantar las nuevas plántulas de margaritas que habían llegado. Estaba sudada, con la blusa sucia de suciedad y el pelo recogido en un moño torcido. Pero había una luz serena en ella, una rendición poco común. Cuando lo vio, intentó levantarse rápido, pero él hizo un gesto con la mano, pidiéndole que continuara. Se sentó en el banco de piedra cerca de ellos en silencio. Los gemelos le miraron con curiosidad, pero no se acercaron. Al cabo de un rato, Lupita se levantó, secándose las manos en el dobladillo de los pantalones, y fue ella quien rompió el silencio. Mi abuela dijo que plantar es rezar con las manos, cuando ya no sabemos qué preguntar en voz alta. Alejandro miró al suelo, tragando saliva con dificultad. Le costó un momento hablar. Yo veo lo mucho mejores que son, comentó el psicólogo. Las noches son más tranquilas. Sonríen, y tú les cantas. Lupita asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sé lo que es perderlo todo, señor. Sé lo que es tener el pecho vacío y nadie a quien entender. Por lo tanto, cuando vi a estas chicas por primera vez, también vi a la niña que era, y me prometí a mí mismo que no les dejaría caer en este silencio. Él guardó silencio. Luego suspiró profundamente y dijo algo que nunca había dicho a nadie. Me culpo a mí mismo, por la muerte de Mariana, por su dolor, por no poder hacerlo. Me encanta como antes. Los miro y veo todo lo que he perdido. Lupita no respondió con palabras. Se sentó a su lado sin prisa y le entregó un pequeño jarrón de barro con una pequeña flor. Este nació ayer, solo, en la esquina donde nadie regaba, y el silencio entre ellos ya no resulta incómodo. Se convirtió en compartir. Hubo un momento allí en el que realmente la miró por primera vez, y vio más que una niñera,
Vio a la mujer que, sin nada en sus manos, estaba reconstruyendo lo que él creía perdido. Vio la fe, el valor silencioso, la luz discreta. Y allí, incluso sin decirlo, empezó a formarse una conexión. Por la noche, al cerrar la puerta del cuarto de las chicas, Lupita se detuvo un momento y apoyó la cabeza contra la madera. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, no por miedo, sino por algo nuevo que aún no podía nombrar. Ese hombre, que al principio parecía hecho de piedra, ahora mostraba grietas, y fue por esas grietas donde entró la luz. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía tener cuidado, porque los lugares de dolor son como tierra mojada, fértiles, sí, pero también resbaladizas. Y fue en ese momento de pausa cuando un pensamiento atravesó el alma como una flecha. ¿Cuántas mujeres se han encargado de todo y de todos, sin ser visto nunca? ¿Cuántos salvaron hogares en silencio y luego fueron desechados como una vieja tela de suelo? ¿Cuántos han reconstruido la vida de otros mientras la suya propia permanecía invisible? Si esto te llega de alguna manera, si alguna vez has sido esta mujer o has conocido a una, comenta abajo. Me dice, lo entiendo, he pasado por esto, me emocioné, es verdad, qué dolor. Porque cuando compartimos un dolor, pesa menos, y a veces incluso florece. Pero cuando Lupita salió de la habitación en silencio, algo pasó desapercibido. Detrás de las escaleras, al fondo del pasillo, una sombra observaba, un par de ojos atentos, una presencia que no pertenecía a la ternura de ese momento. Porque no todo el mundo en la casa quería ver florecer ese jardín, y algo o alguien estaba a punto de levantarse contra ella. El sol esa mañana se alzó más cálido sobre lomas de Chapultepec, como si incluso él supiera que había algo diferente en el aire. Lupita, a primera hora de la mañana, ya estaba de pie, con los ojos brillando con una suave determinación. Había pasado la noche doblando banderines con papel de colores que había recogido de la despensa olvidada de la casa. Recortaba estrellas, corazones, margaritas, improvisaba globos con bolsas de mercado y guardaba todo en una cesta de mimbre. Sería una mañana de celebración, la primera en mucho tiempo. Un secreto bordado con cariño entre el silencio de las chicas y el corazón de quienes ya lo habían perdido todo, pero que aún insistían en celebrar. Había descubierto, días antes, a través de conversaciones interrumpidas con la ama de llaves Teresa, que el cumpleaños de las chicas nunca se había celebrado desde el accidente. El último intento, organizado por Mariana un año antes de partir, había sido en el mismo jardín, ahora replantado por manos humildes. Tras la tragedia, Alejandro prohibió cualquier mención de la fecha. Los días pasaban como si no hubieran nacido, como si el tiempo se avergonzara de continuar. Pero ahora había flores en los parterres, risas en sus ojos y una pequeña pero viva esperanza danzando en el aire. Justo a la hora en que el reloj dio las 9:30, Luna y Sol fueron llevados al jardín con los ojos vendados y pañuelos rojos, riendo con sus cuerpos incluso sin hacer ruido. Cuando se quitaron las telas, ambos se quedaron paralizados un momento. Delante de ellos, una mesa cubierta con un mantel floreado, tortitas apiladas con miel goteando, vasos de zumo de tamarindo con rodajas de naranja en los bordes, globos flotantes atados a las sillas y un mural improvisado con fotos sonrientes de las dos, tomadas por Lupita en momentos espontáneos de las últimas semanas. Sobre todo, un cordón colgante con letras torcidas y manuscritas. Feliz vida, Luna y Sol. Se miraron, y entonces ocurrió algo que Lupita nunca olvidaría. Luna tomó la mano de su hermana y juntas corrieron hacia la mesa con los ojos ardientes. Sol, por primera vez, sonrió con toda la boca. Tocó los globos como si fueran nubes y señaló el mural con asombro y deleite. Lupita se acercó con la vieja guitarra colgada del hombro. Se sentó bajo la sombra de un árbol y empezó a tocar una dulce melodía, familiar para ambos.
Era la canción favorita de Mariana. Lupita la había descubierto en una de las cintas escondidas al fondo de la estantería. Las chicas empezaron a girar en el jardín como si bailaran con pies ligeros, el pelo ondeando al viento, vestidos sencillos pero coloridos, y a mitad de ese giro, Sol hizo lo imposible. Levantó las manos y aplaudió, 1, 2, 3 veces, al ritmo de la canción. Luna la siguió con los pies, como si conociera la coreografía de un viejo sueño. Y en ese momento, Alejandro entró por la puerta trasera. Se detuvo, inmóvil, con el maletín de cuero aún en la mano y los ojos entrecerrados ante la escena. Sol y Luna bailando, Lupita cantando, globos flotando y sobre todo una alegría que ya no sabía cómo reconocer. Sintió un nudo en la garganta, un peso familiar que subía desde el pecho hasta los ojos. El silencio de las chicas, aquel que usó durante tanto tiempo como escudo para su propio dolor, estaba siendo roto por una mujer que no usaba palabras, sino que daba vida con gestos. Dejó caer el maletín al suelo y caminó hacia el centro del jardín. Las chicas lo vieron y, como si algo las uniera en pensamiento, corrieron hacia él. Luna le abrazó por la cintura, Sol le tomó de la mano, y allí, por primera vez en mucho tiempo, se agachó a su tamaño, los abrazó y lloró con su alma. Un grito que no solo era de tristeza, sino de alivio, de perdón, de reencuentro. Las chicas, en silencio, simplemente se quedaron allí. Y Lupita, viendo todo desde lejos, bajó la cabeza y siguió tocando, porque sabía, no era momento de interrumpir un milagro. En el balcón, la ama de llaves Teresa observaba todo con los brazos cruzados. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. La rigidez parecía haber dado paso a un vestigio de respeto, quizá incluso de admiración, porque ni siquiera ella podía negarlo. Esa mujer sencilla hacía lo que nadie más podía, y es en este punto cuando todo empieza a cambiar, porque cuando el corazón se abre, todo a su alrededor empieza a florecer. Pero no todas las flores brotan en paz, porque mientras la familia Castañeda se reunía entre abrazos y sonrisas mudas, alguien, fuera de los altos muros de la mansión, asomaba con ojos entrecerrados y rencorosos. Una figura del pasado, una herida mal curada, alguien que nunca aceptó quedarse atrás. Y esta persona tenía planes. ¿Pero qué quería ella con Lupita? ¿Y por qué su nombre aparecía en un documento antiguo guardado bajo llave en la caja fuerte de Alejandro? La oficina de Alejandro era un espacio donde la luz no se atrevía a entrar del todo. Las persianas mantenían contenida la luz del mediodía, creando un ambiente sobrio, hecho de madera oscura, cuero y silencio. Cuando entró, tenía las manos limpias, pero el delantal seguía oliendo a jabón y a azahar. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte de la ciudad. «Puedes sentarte, Lupita», dijo, sin darse la vuelta. La voz era calmada, pero llevaba un peso que reconocía desde lejos. Algo estaba a punto de decirse, que no vendría envuelto en delicadeza. Se sentó al borde de la silla con la mirada baja, intentando adivinar el motivo de esa llamada. Alejandro se giró lentamente con los ojos entrecerrados, analizando cada rasgo de su rostro. «Quería darte las gracias por la fiesta, por lo que hizo por las chicas. Nunca los había visto así desde la partida de Mariana». Lupita simplemente sonrió con ternura y negó con la cabeza en señal de agradecimiento. Pero antes de que pudiera abrir la boca para decir algo, continuó. «Pero también quería pedir cuidados. Estás cambiando todo aquí, Lupita. Está despertando sentimientos, recuerdos, espacios que estaban dormidos. A veces, cuando revivimos demasiadas cosas, corremos el riesgo de cruzar fronteras y esto puede tener consecuencias». El silencio entre ambos se alargó.
Lupita sintió como el suelo temblaba dentro de ella, como si el mundo le dijera una vez más que era bienvenida hasta cierto punto, y no más allá. Bajó la mirada. Tragó el impulso de preguntar qué significaba exactamente eso. Simplemente dijo en voz baja: «Solo quiero lo bueno de las chicas, eso es todo». Y se fue, con el corazón en silencio. Esa noche, mientras recogía los juguetes del jardín, oyó un ruido que venía de arriba. Se detuvo, atenta. Subió las escaleras despacio, evitando los crujientes escalones. El sonido venía del cuarto de las chicas. Cuando se apoyó en la puerta, encontró a Sol durmiendo plácidamente, pero balbuceando algo. Eran sonidos desconectados, sílabas rotas, pero aún así, sonido. Una voz que luchaba contra el silencio, queriendo nacer. Lupita llevó las manos al pecho, no se atrevió a despertarla, simplemente se arrodilló junto a la cama y rezó en silencio, sintiendo una gratitud que no encajaba en él. A la mañana siguiente, mientras preparaba su café, apareció Luna con un papel doblado en las manos. Se lo entregó sin decir nada. Lupita abrió el dibujo con cuidado. Era ella, una mujer con alas doradas, arrodillada, sujetando a dos chicas de la mano. En la esquina del papel, un símbolo extraño, un círculo con trazos que recordaban rayos de sol. Lupita reconoció ese dibujo. No sabía dónde. Sintió un escalofrío en la nuca. Más tarde, al pasar junto a la estantería del salón, vio por primera vez una antigua foto de Mariana con un collar. Era el mismo símbolo, exactamente igual. En el balcón, la ama de llaves Teresa observaba desde lejos. No dijo nada, pero sus ojos estaban inquietos. Algo en su postura parecía rígido. La mirada ya no era solo severa, ahora mostraba preocupación, como si viejos fantasmas hubieran vuelto a susurrar en los pasillos de la casa. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Se tumbó en su estrecha cama, con la mirada fija en el techo descascarallado. Sentía que todo estaba cambiando, que algo profundo se movía dentro de esa familia. Pero también sabía, con la intuición de alguien que ha sido silenciado muchas veces, que cuando la alegría regresa, no todos la reciben con el mismo corazón. Había un dolor demasiado antiguo allí, enterrado demasiado profundo, y quizá estaba tocando heridas que aún sangraban por dentro. Es raro decir esto, pero si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal, marca más diferencia de la que crees, porque esta historia no es solo mía. Pertenece a todas las mujeres que una vez se atrevieron a sanar un dolor que ni siquiera era suyo, y lo hicieron con amor. Fuera, la noche parecía más pesada. Una corriente de viento golpeó la ventana, y Lupita se acurrucó sobre la manta. El símbolo del dibujo, la voz de Sol, las palabras de Alejandro, todo parecía conectado por un hilo invisible. ¿Pero qué significaba todo eso? ¿Y por qué, a ojos de la ama de llaves, había ahora un miedo que aún no podía explicar? Lupita lavó las tazas con cuidado aquella tarde lluviosa, mientras las gotas corrían por las ventanas de la cocina de la mansión. Los gemelos dormían, exhaustos tras una mañana sin risas. Desde aquella extraña advertencia de Alejandro, los ojos de Sol estaban menos vivos y los dibujos de Luna volvieron a mostrar solo sombras. Era como si algo invisible hubiera cubierto la casa de nuevo con el dolor que Lupita llevaba semanas intentando disipar. Sentía en el pecho una inquietud que no podía nombrar, hasta que el sonido del timbre resonó por los pasillos como una campana de advertencia. Fue de Francisca, con su firme maletín de cuero en las manos y el pintalabios escarlata cuidadosamente planchado. La directora de la agencia, Manos de Luz, entró como si ya tuviera la frase lista. La ama de llaves, tensa, la recibió en el salón. Lupita, llamada poco después, se secó las manos con el delantal y caminó allí con el corazón pesado. Doña Francisca no sonrió. «He recibido una denuncia anónima, Lupita»,
Dicen que eres demasiado involucrado en esta familia, que está aprovechándose de su fragilidad emocional para quedarse aquí. Lupita sintió que la sangre se le helaba. ¿Yo? ¿Disfrutando? No me malinterpretes. Siempre has tenido razón. Pero a veces el cariño confunde las cosas. Por eso he venido con una propuesta. Un lugar en Monterrey, buena casa, hijos mayores, salario 3 veces mayor y lo mejor, la estabilidad. Allí nadie te acusará de nada. Lupita guardó silencio. Dentro nació una revuelta silenciosa. Respiró hondo. No estoy aquí por un sueldo, señora Francisca. Estoy aquí porque esas chicas necesitan que alguien las vea. Y lo veo. Así que mira algo, hija mía. El tipo de personas que viven en esta casa suelen resolver los problemas rápidamente. Eres demasiado bueno para acabar en medio de todo. Sal ahora mientras puedas. Pero Lupita, con ojos firmes y voz serena, respondió: no salgo, no hasta que logré lo que empecé. Esa noche la cena fue un silencio duro. Alejandro no apareció. Los gemelos apenas tocaron la comida. La alegría recién descubierta parecía haber sido arrancada de la nada. El sol miraba al vacío. Luna garabateó en blanco y negro. Era como si algo se hubiera roto de nuevo, como si la sombra de una amenaza se hubiera extendido sin previo aviso. En la habitación, sola, Lupita estaba sentada al borde de la cama, con el rosario de su abuela en las manos. ¿Quién haría eso?, pensó. ¿Quién quiere sacarme de aquí? Pasó la noche despierto, repasando gestos, palabras, miradas. A la mañana siguiente, doña Teresa evitó cruzarse con ella. Las flores del jardín se marchitaban. Incluso la guitarra apoyada en la esquina de la habitación parecía más triste. Y es en este punto de la historia cuando sentimos, incluso quienes nos vemos, incluso quienes no hablan, que algo está a punto de cambiar. Porque cuando el dolor vuelve a habitar los ojos de un niño, es una señal de que alguien se ha movido donde no debería. Y si has llegado hasta aquí, sintiéndote unido, apoyando a esta mujer invisible, quédate conmigo. Porque lo que viene ahora puede transformar todo lo que parecía perdido. Lupita lo sabía, la estaban apartando. De una forma sutil, casi invisible, como la brisa que cierra una flor. Pero también sabía que detrás de esa denuncia anónima había una intención clara: sacarla antes de que saliera la verdad. Y la pregunta que seguía surgiendo en mi mente era solo una: ¿qué ocultaba exactamente esta verdad? El amanecer cayó sobre Ciudad de México con un extraño peso en el aire. Las nubes cubrían el cielo como una gruesa manta, y poco a poco el trueno comenzó a romper el silencio con su furia contenida. Dentro de la mansión Castañeda, las luces parpadeaban como velas a punto de apagarse, anunciando lo que estaba por venir. A las 11:03 de la mañana, un crujido seco resonó por la casa y todo se sumergió en la oscuridad. En la habitación de Lupita, el ruido del ventilador cesó abruptamente. Abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. El repentino silencio de la mansión era pesado, casi palpable. Fuera, la tormenta ganaba fuerza, el agua chocando contra las vidrieras como si quisiera entrar. Y entonces llegó un sonido que nadie había oído allí en más de un año. Un grito, alto, desgarrado, viniendo del segundo piso. Lupita saltó de la cama sin pensarlo, subió las escaleras descalza, tambaleándose en sus propios pasos, guiada solo por los sonidos que venían del pasillo. Otro llanto. 2. Sol y luna. Cuando llegó a la habitación de las chicas, empujó la puerta y, en la oscuridad total, distinguió 2 pequeños cuerpos acurrucados en la esquina de la cama, aferrados el uno al otro, temblando de miedo. «¡Shh! Ya estoy aquí, mis niñas. Ya pasó, ya pasó», susurró con la voz ahogada por la urgencia. Ambos lloraron, realmente lloraron. No era el llanto silencioso que había conocido durante tanto tiempo. Había sonidos, sollozos, voces rotas que intentaban expresarse sin saber cómo.
Lupita se arrodilló al borde de la cama y, sin ver nada, extendió los brazos. Sol fue la primera en moverse, tanteando en la oscuridad hasta tocar la blusa de Lupita. Luego llegó Luna, aún sollozando. Los tres permanecieron allí, juntos, en la tenue luz, rodeados de respiración y miedo, y entonces Lupita empezó a cantar, corto, una vieja canción que su abuela le enseñó en noches atronadoras en la pequeña casa de adobe en Oaxaca. La melodía era dulce, circular, hecha de notas que roquean, no asustan. La voz de Lupita no era perfecta, pero había un toque de lazo en ella, un refugio. Sol entrecerró los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de la niñera. Luna le apretó la mano con fuerza. Poco a poco, el llanto dio paso al cansancio, y la canción se quedó allí, llenando la oscuridad como una linterna encendida desde dentro. Al otro lado de la puerta entreabierta, Alejandro observaba todo. Su silueta permanecía inmóvil en el pasillo, sus ojos fijos en esa escena que parecía sacada de un sueño. Sintió como el suelo se le resbalaba de los pies. Las voces de sus hijas, aunque rotas, aunque breves, rompieron el último muro que había construido alrededor de su propio corazón. La imagen de Mariana, el dolor, la culpa. Todo volvió como un huracán silencioso. Se llevó las manos a la cara, respirando hondo. No tenía fuerzas para subir, en cambio, retrocedió. En medio del pasillo, se cruzó con la ama de llaves Teresa, que apareció con una pequeña linterna. Vio los ojos húmedos del jefe y se detuvo frente a él como si supiera demasiado, pero solo diría lo esencial. Con voz firme, sin cambiar de tono, solo declaró: «Despertó cosas que ya no querías sentir». Alejandro no respondió. Él simplemente se quedó allí, con la mirada perdida en la oscuridad, mientras de fondo una voz femenina mecía a las únicas dos personas a las que aún no sabía cómo amar. Y es en esos momentos cuando la vida cambia de rumbo sin que nadie se dé cuenta. A veces, todo lo que un niño necesita es una canción en la oscuridad, y todo lo que un hombre necesita es escuchar de nuevo aquello que ha pasado años intentando silenciar. Así que, si sigues aquí, escuchando esta historia con el corazón abierto, permanece atento, porque las voces de estas chicas no eran el único sonido olvidado en esa casa. Había más, mucho más. Y la siguiente revelación vendría de donde nadie esperaba. Pero después de todo, ¿quién se beneficiaría si esas voces se silenciaran de nuevo? El sol aún se escondía tras las nubes cuando Lupita caminaba por la silenciosa avenida del Panteón francés, llevando en brazos un pequeño ramo de margaritas y rosas mexicanas. Las flores habían sido recogidas por las propias manos de las chicas esa mañana, tras una noche de tormenta y lágrimas. Luna elegía las más ligeras. Sol tocó cada pétalo como si supiera el valor que tenían. «Por mamá», susurró, con la voz aún temblorosa pero viva. Lupita simplemente sonrió y prometió: «Hoy los recibirá». Los pasillos entre las tumbas desprendían un perfume antiguo, de tierra mojada y piedra fría. Los nombres grabados en el mármol parecían susurrar historias que nadie más recordaba. Cuando giró a la derecha siguiendo el mapa que la ama de llaves había dejado sobre la mesa de la cocina, sus ojos se encontraron con una escena que paralizó sus pasos. Alejandro estaba arrodillado ante la tumba de Mariana. No lo vio venir. Tenía la cabeza baja, los ojos llorosos, una fotografía envejecida en las manos. Era Mariana sonriendo con los gemelos recién nacidos en brazos. El viento removía su cabello, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como una escultura de anhelo. Lupita respetuosamente no dijo nada. Se apoyó en la pared de piedra junto a ella y esperó en silencio hasta que Alejandro sintió su presencia y, sin darse la vuelta, habló. «¿Has traído flores?», preguntó en voz baja. Ella asintió y se acercó despacio, arrodillándose a su lado.
Colocó las flores en el pequeño jarrón de hierro, reemplazando las que ya estaban secas. El nombre de Mariana, grabado en la lápida, parecía brillar bajo la luz gris del cielo nublado. Vengo aquí todos los meses. Pero hoy sería su cumpleaños, murmuró. Lupita no lo sabía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo invisible guiara sus pasos sin que ella lo supiera. Le temblaban las manos y sus ojos estaban perdidos en el vacío, como intentando entender dónde había tomado la vida el giro que lo arrebató todo. Debería haber estado allí, en ese viaje, pero yo me quedé para atender un contrato. Ella fue sola. Pensé que no podía pasar nada. Lupita escuchó en silencio. No había palabras para sanar esa culpa, pero había presencia, y eso, lo sabía, era más valioso que cualquier discurso. Es extraño. La casa está llena otra vez, las chicas vuelven a sonreír, y sin embargo, me siento un traidor solo por sentir eso. Ella giró el rostro suavemente y le miró. ¿Sabes lo que dijo mi abuela, señor Alejandro? Que el amor no ocupa espacio, no borra lo que vino antes, se multiplica. El amor verdadero nunca roba espacio, construye uno nuevo. Alejandro la miró durante un largo momento. En los ojos de Lupita había algo que no había visto en mucho tiempo. Verdad sin exigencia, afecto sin exigencia. Él extendió la mano y la sostuvo firmemente. No se pronunció ni una palabra, pero los dedos entrelazados hablaban de dolor, de coraje y de una rara comprensión de la verdad. Uno que solo nace entre dos personas que ya lo han perdido todo y aún así siguen ahí. Cerró los ojos un momento. El viento soplaba con más fuerza ahora. Y en ese breve silencio, el mundo pareció respirar en conjunto. La vida tiene estas cosas. A veces es al borde de la tumba donde entendemos que el amor no es sustitución, sino continuidad. Y si estás escuchando esto ahora mismo, debes saber que hay una especie de abrazo que sana incluso ausente. ¿Pero tendría Alejandro la fuerza para dar este paso? ¿O el peso de la culpa seguiría siendo mayor que la esperanza? Era una mañana despejada cuando Lupita, vestida con el mismo uniforme azul pálido de siempre, caminó por el pasillo con una sonrisa discreta. Sol le había mostrado en el desayuno un dibujo nuevo, 3 manos sostenidas bajo un sol amarillo. Luna, por primera vez, dijo con voz casi audible: «Gracias». Era pequeño, pero para Lupita era como oír campanas en una fiesta. Y fue con el corazón lleno que cruzó la cocina, sin darse cuenta de las miradas que empezaban a cruzar su espalda. Doña Teresa, la ama de llaves, evitó mirarla. El cocinero, que siempre le ofrecía café, apenas respondía al buenos días. Lupita notó que el ambiente cambiaba, pero no lo entendió de inmediato, hasta que, alrededor de las 10 de la mañana, Alejandro la llamó a la oficina. Su cara estaba dura. En la pantalla del portátil sobre la mesa, un vídeo congelado mostraba a Lupita en el jardín. Está de rodillas, jugando con Sol y Luna al escondite entre los rosales. Fue un momento íntimo y hermoso, pero al final del vídeo apareció un cruel pie de foto en letras rojas. La niñera quiere ser la nueva mamá. Alejandro no la miró de inmediato. Simplemente respiró hondo, con los dedos temblando sobre el teclado. Esto se publica en grupos privados, en foros de padres, entre mis inversores. Lupita se acercó despacio, con la mirada fija en la imagen. Su pecho empezó a arder. No era ninguna vergüenza, era indignación. «Esto se grabó sin mi consentimiento». «Eso es mentira, señor. Nunca quise...» Lo sé, interrumpió Alejandro más abajo. «Pero no lo saben. Y ahora el director del colegio ha renunciado a aceptar a las chicas. Dijeron que no pueden involucrarse en un escándalo público». Lupita sintió que el suelo desaparecía en el suelo. No sabía qué dolía más, la injusticia de la acusación o el hecho de que nadie hubiera venido a preguntar si era cierta. «¿Quién lo hizo?», preguntó casi en un susurro.
Alejandro dudó. Descubrimos que el vídeo fue enviado a un grupo por correo electrónico anónimo, pero la IP fue rastreada. Se fue de aquí, desde la red doméstica. Lupita cerró los ojos un momento. En el fondo, ya lo sabía. La forma en que Teresa se había estado comportando, las miradas, los susurros. Ahora todo tenía sentido. ¿Quieres enviarme lejos?, preguntó aún sin lágrimas. ¿Después de todo? Alejandro no respondió. Simplemente giró la cara. Aquella tarde fue larga. Lupita se quedó en la sala de servicio, sin saber si debía preparar el tentempié de las chicas. Los empleados de la casa ya no se cruzaban con ella en los pasillos. El cocinero dejó la bandeja en la puerta sin llamar. Era como si estuviera contaminado. Como si el mero hecho de haberse vuelto importante para esas chicas fuera un error, una amenaza. En el patio, las flores del jardín parecían captar el ambiente, marchitas, inclinadas. El columpio donde Sol se había reído días antes estaba vacío, balanceándose solo con el viento. Y Luna, al ver a Lupita a través de la ventana, no saludó con la mano. Algo se había roto, y no era solo su reputación. Era el vínculo, la bienvenida, el espacio que durante semanas se había construido con amor y fe. Y fue en ese cruel silencio cuando Lupita, sentada al borde de la cama, finalmente lloró. No por los rumores, pero por miedo a que las chicas se cerraran de nuevo, que esas voces recién despertadas volverían a ser silenciadas, y esta vez por ella. La pregunta que resonaba en lo más profundo de su pecho era simple pero dolorosa. ¿Por qué, cuando una mujer humilde es amada, el mundo intenta demostrar que no lo merece? La sala estaba llena de silencio. Lupita, sentada en una silla de cuero que nunca antes se había atrevido a ocupar, miraba la taza de té sobre la mesa. Ni siquiera lo había tocado. La mesa larga, las ventanas altas, las imágenes de paisajes fríos, todo allí parecía querer recordarle cuánto no pertenecía a ese mundo. Delante de él, Alejandro sostenía un maletín con papeles. Los abogados susurraban términos legales, como si ella fuera una amenaza, como si amar a esos niños fuera un delito. Y ella, con la espalda erguida, intentaba mantener su dignidad, incluso con el corazón hecho pedazos. Lupita Morales, por recomendación de la agencia y para preservar la imagen de la familia Castañeda, le informamos que la puerta de la habitación se abrió lentamente. Todos se giraron al mismo tiempo. Sol, con el pelo suelto y el pijama aún despeinado, entró con pasos lentos. Los ojos asustados recorrieron cada rostro hasta detenerse en los de Alejandro. Sin decir nada, se acercó a él y le cogió la mano. «No, por favor, el tiempo se ha detenido». Las palabras resonaron como truenos serenos, rompiendo el silencio de 2 años. La taza de té resbaló de la mano de una de las secretarias y se rompió en el suelo, pero nadie reaccionó. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas al instante. Lupita se llevó las manos a la boca, su cuerpo temblando. Era real. Ella había hablado, había elegido hablar, justo allí, en ese momento, por sí misma. Y antes de que alguien intentara interpretar o decir algo, Luna apareció detrás de su hermana, tan firme como siempre. «Ella es la luz, papá». Las palabras salieron como si se hubieran guardado durante siglos. Alejandro no se resistió. Se arrodilló en medio de la habitación, entre sus hijas, las abrazó a ambas con fuerza y lloró. No en silencio, como siempre, sino con su alma. Un llanto limpio, lleno de culpa, de liberación, de amor retrasado. Los abogados, avergonzados, empezaron a guardar los papeles. La empleada de la agencia bajó la cabeza. Nadie allí tenía más voz que esas 2 chicas. Lupita permaneció quieta, con las manos sobre el pecho. Sentí mi corazón latir como si fuera a saltar. No era orgullo. Fue un milagro. Era justicia. Era el cielo responder a través de 2 niños que no habían dicho nada en tanto tiempo, pero que ahora lo decían todo en solo 2 frases.
Alejandro se levantó despacio, sus ojos rojos, sus hombros finalmente libres de un peso antiguo. Se acercó a Lupita, extendió la mano. «Tú quédate, este es tu sitio». Miró su mano, luego a las chicas. Sol sonrió. Luna asintió, como diciendo, «Por fin». Luego tomó esa mano, no con sumisión, sino con gratitud. Y en ese gesto había algo más profundo que cualquier contrato. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque cuando un niño vuelve a hablar, es todo el mundo el que reaprende a escuchar. Pero lo que Lupita aún no sabía era que el mayor secreto de la casa aún no se había revelado. Y esta vez no habría escapatoria. Las mañanas en la mansión Castañeda ya no comenzaban con un silencio tenso ni pasos apresurados, ocultando tristezas. Ahora, voces infantiles resonaban en los pasillos y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con las risas ligeras que venían del jardín. Lupita, con el delantal ahora limpio y planchado con cariño, servía café junto a los gemelos, que ya estaban pidiendo su fruta favorita con palabras enteras. Alejandro observaba la escena desde la puerta, como si por fin despertara de un largo sueño. Y despertar, para él, era mirar a Lupita y entender. Había nueva vida brotando donde solo había duelo. La llamó esa misma tarde para conversar en la misma oficina donde días antes casi la había perdido, pero ahora no había carteras ni formalidades, solo una petición, que aceptara un nuevo título. Lupita dudó, con los ojos muy abiertos, cuando oyó directora de desarrollo infantil. Eso no era un trabajo, fue un reconocimiento, y viniendo de un hombre que hasta hace poco apenas la miraba a los ojos. Con voz firme, Alejandro añadió, «Porque fuiste tú quien trajo de vuelta a mi familia». Al día siguiente, la ama de llaves Teresa hizo las maletas. Se fue en silencio sin mirar atrás. Ya no había espacio para quienes servían a la casa, pero ignoraban los corazones de quienes vivían en ella. Los cambios no han cesado. Luna y Sol estaban matriculadas en una escuela especializada en niños en proceso de recuperación emocional. El primer día, Lupita fue con una mano de cada uno. Las otras madres, acostumbradas a juzgar por la tela de la ropa o el tono de piel, miraban y susurraban, pero esta vez había algo diferente. Cuando vieron a los gemelos abrazar a Lupita antes de entrar, algunos sonrieron, otros más sensibles se secaron discretamente los ojos. En la reunión con el director del colegio, Alejandro se esforzó en presentar a Lupita como parte de la familia. Y poco a poco, incluso los más fríos empezaron a preguntarse, ¿quién era esa mujer sencilla que había logrado lo que psicólogos y terapeutas reconocidos no habían logrado? A veces, solo hace falta que alguien lo mire con verdad para que volvamos a florecer. Esta frase, dicha por Lupita mientras regaba el jardín replantado con las chicas, parecía resonar por toda la casa. Era como si Mariana, en algún lugar entre los pétalos y el cielo, también hubiera encontrado la paz. Esa semana, Alejandro la invitó a cenar. Dijo que quería mostrar algo. Fueron a Coyoacán, el barrio donde él creció antes de la riqueza, antes de los disfraces de lino y las cenas de gala. Caminaban entre calles adoquinadas, murales coloridos y casas con ventanas de madera. Se detuvieron frente a una pequeña casa azul, sencilla pero llena de recuerdos. «Aquí jugué antes de saber lo que era perder», dijo, con la mirada baja. Y luego, en un pequeño restaurante, sin camareros con guantes ni toallas de lino, contó historias de cómo lavaba coches con su padre para pagar sus estudios. Lupita escuchaba en silencio, como si recogiera fragmentos de un alma y los protegiera con cuidado. «Olvidé quién era durante mucho tiempo», confesó. «Me lo has recordado». Y fue allí, bajo las luces amarillas y el olor a tortilla fresca,
donde algo entre ellos cambió de tono. No se dijo con palabras, pero en el toque ligero de la mano, en la risa avergonzada, en la paz de los ojos, había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. A veces, cuando el amor llega por la puerta equivocada, el mundo tarda en aceptarlo. Pero si sientes algo diferente por esta historia, quédate conmigo, porque lo que aún pasará entre ellos, nadie, ni siquiera Lupita, podía imaginarlo. Pero no todas las flores florecen sin sombras, y esa misma noche, cuando regresaron del pequeño Coyoacán, un sobre sin remitente les esperaba en la entrada de la mansión. Un sobre que sacaría a la luz un secreto enterrado, y eso podría destruir todo lo que por fin había empezado a nacer. En la clara mañana del primer día de primavera, el jardín de la mansión Castañeda parecía otro lugar. Las rosas mexicanas, plantadas meses antes por las firmes manos de Lupita y las pequeñas de Luna y Sol, ahora florecían con una alegría casi terca. El girasol, antes marchito y tímido, ahora alzaba la cabeza hacia el cielo azul despejado. Lupita salió temprano de la habitación con la intención de podar las malas hierbas, pero se sorprendió por el sonido de risas ocultas tras los árboles y el aroma a tamarindo y menta. En el centro del césped, una toalla de cuadros, sencilla y limpia, estaba extendida entre coloridos cojines. Cestas de fruta, zumo de hibisco, sándwiches de pan de maíz y origami se extienden con cuidado. Y en medio de todo, Alejandro, con las mangas remangadas y la mirada ligera, la esperaba. Los gemelos, con coronas de papel y ojos brillantes, la sujetaron de las manos. «Es para ti, Lupita», dijeron, uno hablando y el otro señalando con entusiasmo. Sol le entregó una pequeña caja hecha de doblar. Dentro, pequeños papeles doblados con dibujos, una familia cogida de la mano, un jardín con mariposas, una mujer con alas de ángel. Lupita sonrió, sintiendo cómo las lágrimas le subían antes de entenderlo todo. Alejandro se acercó, recogiendo algo que estaba escondido bajo la toalla. No era una caja de terciopelo, no era un anillo. Era un collar de cuentas de colores, hecho por las chicas con trozos de madera, semillas y guijarros que habían recogido en el jardín. En el centro, colgado con hilo de un solo hilo, había un pequeño corazón de papel laminado. Se arrodilló, no con ostentación, no como alguien que hace una promesa pública, pero como un hombre que por fin ha aprendido a escuchar a su propio corazón. «Eso no es una petición, Lupita», dijo, con voz baja, casi en un susurro. «Es una promesa, caminar juntos, despacio, de tu lado, sin prisa, sin olvidar quién eres, sin borrar quién era, solo andando». Lupita se quedó allí, inmóvil durante unos segundos. El mundo parecía ralentizarse a su alrededor. Sus ojos ya no veían la mansión, ni los girasoles, ni siquiera el pasado. Solo veían a ese hombre frente a ella, desnudo con armadura, puro en su intención. El mismo hombre que antes la veía como un riesgo, ahora la veía como un hogar. Los gemelos empezaron a girar a su alrededor, riendo, bailando como pequeñas flores al viento. Lupita también se arrodilló, sosteniendo el collar con ambas manos temblorosas. «Nunca imaginé que, de todas las puertas a las que llamé, sería en esta que mi alma descanse», dijo con voz ahogada. No dijo sí, no lo necesitaba. La mirada que intercambió con él y el abrazo que selló ese momento lo decían todo. El picnic duró hasta que empezó a ponerse el sol. Las chicas se quedaron dormidas en los cojines, con el pelo lleno de pétalos. Alejandro los cubrió a ambos con un chal ligero y se volvió hacia Lupita con una pregunta en los ojos, como pidiéndole permiso para soñar. Ella simplemente asintió, apoyando la cabeza en su hombro, pero cuando cayó la noche y la mansión se quedó dormida, Lupita, ya en la habitación, sintió una extraña brisa pasar por la rendija de la ventana. Cuando se levantó para cerrarla, vio algo en el suelo. Un sobre blanco,
exactamente igual al que habían recibido semanas atrás, sin remitente, sin marcas. Dentro había una sola hoja y en ella solo una frase: no todo lo que florece es una bendición. Cuidado con lo que crece en la oscuridad. ¿Quién estaba detrás de esas sombrías advertencias? ¿Y por qué ahora, justo cuando la paz parecía haber encontrado por fin su lugar? La mansión Castañeda, que antes susurraba tristeza por los pasillos, ahora rebosaba de sonidos infantiles. El olor a pan saliendo del horno y las risas que atravesaban las paredes del jardín. El frío mármol de la entrada se había suavizado con alfombras bordadas a mano por mujeres de comunidades necesitadas a las que Lupita ahora ayudaba. En la antigua biblioteca, que durante años estuvo encerrada con los recuerdos de la difunta Mariana, se creó un nuevo espacio, la Sala de los Colores. Allí, niños de diferentes partes de Ciudad de México, muchos con historias de dolor y abandono, se reunían semanalmente para sesiones de arte, narración y círculos de canto guiados por Lupita. Cada pared tenía dibujos de las manos de los niños con sus nombres y frases como «Aquí nadie es invisible». Luna y Sol florecieron como margaritas en septiembre. Luna formaba parte del grupo de teatro del colegio y a su manera seria ya ensayaba líneas de antiguas obras mexicanas. Sol, más espontáneo, quedó fascinado por la flauta y ofreció pequeños conciertos en el jardín. Ya no se escondían tras el silencio, ahora abrazaban las palabras con alegría y sus dibujos se llenaban de color, vida y movimiento. En el centro de muchos de estos dibujos siempre estaba la misma figura: una mujer con delantal azul, sosteniendo una escoba y un niño en brazos. Era Lupita, transformada en un símbolo. Alejandro, a su vez, hizo algo que nunca había imaginado. Creó una fundación en nombre de Mariana, su difunta esposa, dedicada a apoyar a viudos y huérfanos que han pasado por tragedias similares a la que destruyó a su familia años atrás. La primera sede de la fundación estaba en el barrio obrero de Iztapalapa, el mismo de donde Lupita había partido un día con 100 pesos en el bolsillo y un viejo rosario en la mano. Habló con los ojos llorosos, diciendo: «Fue una mujer invisible quien me enseñó a ver. Y Mariana, donde quiera que esté, sabrá que estamos sanando juntas». El jardín, el mismo que había sido olvidado tras las verjas de hierro y el dolor, ahora estaba abierto al público una vez al mes. Familias, niños, ancianos y voluntarios acudieron a participar en las Ferias de la Esperanza, organizadas por Lupita con la ayuda de vecinos y artistas locales. Había comida casera, música en directo, narración de historias, donaciones y, lo más importante, escucha. La escucha que tan a menudo faltaba para quienes más la necesitaban. Una tarde, en medio de una de estas ferias, apareció entre la multitud una figura inesperada. D. Francisca, de la agencia Manos de Luz. Llevaba ropa sencilla, pero tenía una expresión diferente a la de aquella mujer rígida que un día entregó el sobre con la vacante imposible. Se detuvo frente a Lupita, sosteniendo un jarrón con una flor. «Pensé que no aguantarías ni una semana en esa casa». Vi lo que nadie quería ver, una mujer con el alma hecha pedazos intentando recoger los pedazos de los demás. Y ahora mira esto. Entregó el jarrón, que contenía una pequeña flor llamada resedá, conocida en México como símbolo de perseverancia. Lupita, conmovida, simplemente abrazó a la mujer en silencio. Las madres del colegio, que antes sospechaban de la presencia de la señora de la limpieza, convertida en cuidadora, ahora la saludaban con respeto. Algunos pedían consejo, otros la invitaban a eventos. Había algo en Lupita que ningún profesional podría enseñar: presencia. Escuchaba con el corazón y hablaba con la mirada. La comunidad local empezó a llamarla la Madre Sinai,
la madre sin alas, que incluso sin haber dado a luz a luna y sol, renació con ellas. La historia de la niñera que cambió la vida de una familia poderosa cruzó los altos muros de lomas de Chapultepec y llegó a la radio, periódicos locales e incluso a los programas matutinos de televisión. Pero Lupita rechazó las invitaciones de la fama. No es mi voz la que tiene que aparecer, es el de estos niños. Solo soy el puente, dijo simplemente. Mientras Alejandro organizaba una nueva sala pediátrica en un hospital infantil de la ciudad, Lupita planeaba abrir una pequeña escuela gratuita en la parte trasera de la mansión. La idea vino de las propias chicas. Para enseñar lo que aprendimos de ti, Lupita. Que rezar y jugar también sanan, dijo Sol una noche, ya en pijama, con mejillas sonrosadas y ojos brillantes como nunca antes. Era como si el viejo dolor de la casa se hubiera reciclado en compasión. El piano de Mariana, ahora afinada, sonaba los domingos durante las reuniones de la fundación. Lupita aprendió a tocar despacio, rasgueando melodías sencillas mientras Luna cantaba suavemente a su lado. Pero esa misma noche, cuando todos dormían, Lupita fue sola al jardín, sintiendo una incomodidad silenciosa. El extraño sobre que se había dejado semanas atrás seguía martillando su mente. Caminó entre las margaritas y girasoles, hasta que notó algo diferente en el invernadero renovado. La puerta entreabierta. Al entrar, olía a tierra mojada y lavanda. En el banco de madera, donde solía preparar plántulas con las chicas, había una hoja de papel pegada con cinta adhesiva. La letra era hecha a mano, cuidadosa pero oscura. Decían: puede que hayas tocado el corazón de los niños, pero hay corazones por aquí que nunca sanan. El frío que recorría la espalda de Lupita no venía de la noche. Venía de la sensación de que, a pesar de todo, alguien aún habitaba las sombras de la historia. ¿Quién era esa presencia que se negaba a desaparecer y que quedaba por revelar antes de que la paz floreciera por completo? El último domingo del año, el cielo de Ciudad de México teñía el jardín con tonos dorados de despedida y reinicio. Lupita se arrodilló junto a Luna y Sol, junto al árbol que llevaban con cuidado, como si cada raíz enterrada también fuera una promesa de permanencia. Alejandro, de pie bajo la suave luz de la tarde, observaba en silencio, con el corazón lleno de lo que antes le faltaba: presencia. Mientras cubría la tierra con sus pequeñas manos, Sol alzó la vista y murmuró: a mamá le gustará. Luna, con la delicadeza de quien siente más de lo que habla, añadió: envió a Lupita para que nos cuidara. El árbol plantado allí era más que un tributo. Era el símbolo viviente de todo lo que había florecido desde el día en que una mujer sencilla cruzó esas puertas con las rodillas cansadas y plena fe. La mariposa amarilla, que de vez en cuando aparecía sin ser llamada, aterrizó suavemente sobre el hombro de Lupita, como diciendo: misión cumplida. Y allí, entre raíces y recuerdos, la vida finalmente cobró sentido. Porque al final, lo que realmente transforma una historia no es el poder, ni el lujo, ni el apellido. Es el coraje silencioso de quienes aman sin esperar nada a cambio, la oración hecha en un rincón oculto, la dignidad que nadie ve, pero que mueve al mundo. Si has llegado hasta aquí, sintiendo cada detalle de este cruce, gracias por escucharme. Esta historia no es solo de Lupita. Es mía, es tuya, es la historia de tantas mujeres que caminan invisibles ahí fuera, pero que llevan luz en sus ojos y firmeza en sus pasos. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un like. Es como un abrazo silencioso que ayuda a que este canal continúe. Si quieres volver a tomar otro café con nosotros, apúntate. Aquí siempre hay sitio en la mesa para quienes realmente se sientan. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Difundamos esta historia como si fuera una semilla en el viento. Activa la campana, así no la pierdes cuando vuelvas a planchar el café. Y sabe,
Hay muchas otras historias de limpiadoras, madres, mujeres y milagros silenciosos que aún no se han contado. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.